12 y 12 minutos en toda la República Argentina. 26, digo así, 11, 22, 62, 77, 28, no era 26, nunca me acuerdo bien el número, 43, 71, 40, 70, para poder comunicarse con nosotros, la RZ Radio en todas sus grupos y redes sociales. Nosotros somos Club Z Radio. La nota de hoy, bueno, por suerte tenemos invitado en piso, que está siempre... Es otra cosa, ¿viste? El poder charlar en piso, en estar cara a cara. Uno mira los ojos, charla, ve las expresiones, eso es lo lindo. Estamos con el señor Claudio Esterín, que es coleccionista de vinilos y operador de radio hace muchísimo tiempo. Bienvenido, Claudio, a nuestros estudios. Bienvenido a Club Z. Ya sos parte de esta sociedad, digamos, de la nuestra, ¿no? A ver, hay muchas preguntas. Yo me preguntaba... Y lo hablaba con Silvana, con Silvanita Espada. ¿Qué información podemos agarrar para hablar sobre vinilos? Es decir, primero la música. Vos serás melómano, ¿no? O, no creo que tengas colecciones de vinilos por el vinilo en sí solamente. Mis primeros discos fueron no de música. A ver, mira. De historias en disco, historias de... Las películas de Disney. Tenía 5 años y salía los discos de los Aristogatos, claro. La noche en las narices frías, de los Dálmatas. Claro. Mis primeros discos eran LP de cuentos, por ejemplo. Yo tengo en casa 5 años. De mi abuelo hace muchos años. Discos chiquitos que venían en libros de la Segunda Guerra Mundial. Nunca los escuché. Nunca los pude escuchar. Historias de la Segunda Guerra Mundial con voces de la época. No sé, siempre... Y es más, no sé si se podrán escuchar o no, pero nunca los escuché yo. No sé qué contienen esos discos, pero están en los libros de una colección de la Segunda Guerra Mundial. La diferencia que tienen los discos con cualquier otro formato es que siempre se pueden escuchar. Se escucharán muy mal, se escucharán con mucho ruido, pero siempre se pueden escuchar, salvo que estén rotos. Pero si los ves y no aparentan estar rotos, en algún lado se pueden escuchar. Limpiarlos un poquito. ¿Cómo es para...? A ver, vos tenés discos de vinilo, llegaste a tener, o tenés discos de acetato, o los de pasta. La pasta y acetato son lo mismo, ¿no? No. Bien, vamos. El disco de pasta, o disco que en inglés es shellac, es un disco que es esos que se caen al piso y se rompen. Se parten, como un plato. Son duros, no son flexibles. No es ni más ni menos que la goma laca. Shellac es la goma laca. La goma laca, por ejemplo, es una guitarra que brilla, tiene una capa de algo brilloso, no es barniz, es laca. Un piano tiene laca, ese que queda muy lisito y muy brilloso. Bueno, eso mismo, una mezcla de esas cosas, se hace una pasta. En la pasta, por eso el disco de pasta. Y se cae y se rompe. Claro. Y además tenían es áspero para lo que es un disco, entonces... Al reproducirse hacía mucho ruido. Los últimos discos de pasta se escuchaban un poco mejor. Los últimos, a ver, perdóname, para ubicar un poco también a la gente. Los años y la década del 50. 20, 30 diría, ¿no? No, los últimos discos, hasta la década del 50, hasta el 50 y pico salieron. Sí, al menos en Argentina, sí. Por lo menos en Argentina. Los de acetato son más viejos todavía. No, los de acetato en realidad... no es que sean anteriores, sino que eran los discos grabables. Se vendían unos discos vírgenes que eran con un núcleo de aluminio y de un lado y del otro una pasta de acetato, y existían, por ejemplo, en las radios. No se podía grabar como ahora que en digital, ni siquiera en cinta. Los primeros se grababan en acetato. Se ponía un disco, un tocadiscos al revés, digamos. Sí. Se grababa con la púa y después ese disco grabado se reproducía en cualquier lugar como un disco común. Tallar las linitas del disco de acetato, en este caso que estamos hablando, ¿no? Sí. Vieron que un disco de vinilo, cualquier disco, en realidad, ustedes, hasta el de pasta también, ustedes lo ven y tienen como líneas, como si fueran, ¿cómo decirte? Los anillos de Plutón. Plutón, digo bien. Sí, el surco. El surco, claro. Los surcos, claro. No, el surco. ¿Por qué él? Porque tiene uno solo, es una espira que es que es continua, claro. Claro, y va. Okay, no es que son varios. Igual esa es claro. una cuestión. Sí.
más técnica. Pero tenés razón, es verdad, porque empieza y hace un surco que va haciendo en espiral. Sí. Digamos, Fue una hasta- época que, en esto del 50 sería, ¿no? Después del 50 lo de acetato. Porque fue una época en el que el acetato se usaba para las películas también, para los films. Y había en Argentina como mucha importación de eso. Había como mucho... que de hecho pasaban también con el acetato. Hubo un tipo un quilombito en la época de Perón del 50 o algo así, que se utilizaba para, bueno, hacer una película y viste que al principio pasaban en el noticiero, bueno, y se utilizaba mucho, pero me parece que medio empieza a explotar, ¿no? Los discos son más accesibles para la gente en la época del 50 o por ahí. El acetato que decís del fílmico, Sí, que por ahí no es no es flexible en el caso del disco, No, o sea, claro. no era así, pero sí hubo un problema con el tema, por ejemplo, que no tiene que ver con eso que estabas diciendo, Sí, con sí. el tema del vinilo en épocas de escasez del plástico, de petróleo, por ejemplo. claro. El vinilo, que los discos actuales que son vinilo son derivados de hidrocarburos, o sea, se utiliza petróleo, se utilizaban sí, sí. más, ahora más sintético, esas cosas, pero bueno, en ese momento, y como había escasez de vinilos, se reciclaban. Ah, Al reciclarse, sobre todo en Argentina, en épocas de escasez, y qué raro que no estemos bien económicamente en Argentina, y Sí, ya sí, esto sí. hace años, qué raro, ¿no? Se rompían los discos viejos y con eso se fabricaban nuevos otros discos. Nuevos. Inclusive en países de la cortina de hierro, ¿no? Claro. Se utilizaban como discos radiografías. Claro, Mirá vos. claro. Mirá Se vos. hacían eso que te decía yo, acetato. Yo nunca pude escuchar ninguno, pero Ah. vi así fotos y eso. Que con radiografías tallaban sobre una radiografía el surco Sí. y escuchaban en eso, qué sé yo. Sí. Bueno, casi incomprobable, ¿no? Es una No, información, sí. pero es comprobable, estuvo comprobado. Sí. Bien. Si no, googleá y fijate, Y hay lo encontrás. fotos de todo eso y algún yo no. Está bien, pero Algún vos coleccionista decís por que ahí debe tiene. tener. Y porque Bien. vienen de Rusia, esas cosas, nosotros Claro. como que no llegaban mucho Época de de guerra y... eso. Unión Soviética. Clau, bueno, pero pará, porque nos empezaste a contar de los discos de Disney. ¿Cómo fue que llegaste a la música desde ese camino? Y fui creciendo. Bueno, lógico, te quedó de un lado, pero podrías haber seguido por el lado de películas y no por el lado de música. Sí, no, siempre me gustó la música, siempre creo que sobre alguien que escucha música y mucha Igual música. Yo conozco fanáticos de Disney de grandes, ¿eh? Y sí. Sí, así que también el ir creciendo. Bueno, Sí. dale, me decías de la música, perdón. Yo ya la superé. esa. Claro, Bueno. ya saquéme la etapa. Dale. Y no, me gustó la música y me compraba música en la época de secundario cuando había que llevar música, era uno de los que llevaba discos o uno de los que me gustaba pasar música. Por una cuestión de comodidad se pasó al formato cassette, ¿no? En mi Sí. etapa de secundario era más fácil llevar un cassette Que un disco, que un claro. disco. Te lo rompen, Sí, Se aparte las raya. travesuras Chorean. en la secundaria, en la primaria, bueno, más que en la secundaria, travesuras con los compañeros, trajiste un disco, te lo agarro, lo miro, lo agarra otro. me lo prestás. Claro, me lo prestás. Los discos y los libros dicen que no se prestan. Y la guitarra tampoco. ¿Y te acordás cuál Bueno, fue tu es verdad, primer... también. ¿Te acordás cuál fue tu primer disco que te compraste vos? Esa con tu guita que que te querías regalaron. comprarte. Con mi plata, mi primer Sí. disco. Pues toda una Sí. emoción aparte, ¿no? De Sí, comprarte sí, tu sí, disco sí. con Yo me tu acuerdo de mi plata. primer CD. Yo te digo, me acuerdo de mi primer LP, seguro. Ah, ok. Bueno, ¿Y sabés cuál fue? Dinastía de Kiss, Dinastía Mirá de vos. Kiss. año 79. Mirá. pero perdóname. Y era un pibe. ¿En qué año te lo compraste? 79. 79, Vos te lo compraste en el 79. o ¿Cuántos por ahí en años el 80. ¿Cuántos años tenés, Claudio? Sí, 15. ¿Eh? Porque no parece grande, la verdad que no pareces un pibe. Bueno, no, tengo la edad como para en el 79 haberme comprado Bien. Dinastía de Kiss. Bien. No, Bueno. tengo 54 años. Mira, no nos parece ni un pedo. Gracias. Mirá, bueno, La suponete, buena vida. En el 80, sí, suponete. Por eso, porque dejó de operar, justamente.
No le sacaron las canas ya. Ya vamos a hablar de eso. Kiss, ¿fanático de Kiss? No. No, pero Simplemente es un discazo. Sí, Claro. totalmente. Y en esa época era popular Kiss. No llegaba mucho de la Sí, música de acá, afuera, claro que llegaban sí. cosas con cuentagotas Claro, en el claro. 79. Claro. Después se lo prohibió. Y vos sabés como todo lo prohibido. Después renació. Más todavía. Sí, se hace más. Más. Todavía más afluente. Cuando te lo prohíben, lo haces. Sí. Sí. Clau, ¿cuántos discos tenés como coleccionista? Y ahora tengo más o menos 1200 discos. Más o menos. En un espacio que es una pared. Porque el vinilo, digamos, tiene hasta ventaja. Bueno, no sé. Pero me parece, corre con ventaja por el ancho del disco, por el envoltorio, que es el cartón que siempre lleva, bueno, exceptuando algunas rarezas que debe haber, cajas y estas cosas, pero el CD es un poquito más grueso. Yo tengo alrededor de 1000 CDs y me ocupan prácticamente una pared entera. Sí, sí. Sí, pero son más cortitos también. Claro, por eso. Los discos son más angostos, pero más Pero altos. más altos, más largos. Sí, tengo media pared hasta el techo y después tengo en otro mueble también más o menos igual. ¿Escuchás todos No, los que tenés? Hay muchos que tenés guardados y punto. no. ¿Qué sacás? ¿Los mirás? ¿Los limpiás? No, bueno. Con un whisky al lado. Sí, escucho, pero es imposible. Ya, digamos, Claro. con 40 minutos que dura un disco, y si tengo 1000 discos, sería, bueno, sumando muchos minutos solamente las 24 horas del día para escuchar música. Y no lo hago. O sea, no, el que dice, tenés 1000 CDs, Más o menos. ¿los escuchás a todos? No, pero elijo. Es decir, Claro, bueno, sí. elijo, y es más, hoy en día con el MP3 prácticamente mucho menos. Pero tengo mi equipito de música, mi reproductor de CD, que me quedó de mi padre, pues ya yo no tenía, de hecho ya no tenía más, no había comprado otro equipo, otro reproductor de CD más que la computadora, digamos. Entonces, lo que hago es, de vez en cuando, me gusta ponerme un disquito, que ahora, por ejemplo, si estoy escuchando más en YouTube, me estoy poniendo discos clásicos, qué sé yo, ayer escuché, eso no, el viernes, escuché Dire Straits, Men in Arms, el disco Brothers in Arms. Brothers in Arms, perdón. Ya había escuchado los Stones, me voy eligiendo ahora para escuchar, pero sí, siempre elijo un CD. La música es un estado de ánimo. Con Entonces, las ganas, por supuesto. tengo ganas de escuchar algo y sé que lo tengo, agarro, lo busco, clic, eso. ¿Lo tenés ordenado cómo? Alfabéticamente y por internacional y nacional. Bien. O sea, lo nacional alfabéticamente arriba, lo internacional alfabéticamente abajo. Igualmente yo. Y por estilos también, o sea, los compilados todos de un lado, jazz todo del otro, tango de otro lado. Tango poco, pero tango es el tango que los tangueros no me lo perdonarían si yo dijera que es el tango de Piazzolla. Claro, ¿sí? claro. Los tangueros clásicos, pero me gusta poco todo el tipo de tango, porque hace unos cuantos años yo trabajé con un señor que se llama Jorge Bocacci, un difusor del tango, Sí. y que tiene una enorme tiene 10.000 discos de tango solamente, o sea, tenía 10.000 discos en aquella época. No sabía que había 10.000 discos de tango, mirá lo que te digo. Tremendo. Mirá lo que te Y digo, más porque del también rock de- me lo imagino, o mejor dicho, del rock and roll o del jazz, hasta acá me imagino que hay de todo, porque sé que hay de todo, o sea, hay muchas ramas en la música. Pero del tango solamente no me imaginaba que había 10.000 discos. Y una cosa es escuchar la música cuando una persona no te incentiva, y otra cosa es cuando una persona le escuchás y te gusta lo que hace, no importa a veces qué es lo que te está contando, pero es agradable. Con Jorge Bocacci me pasaba eso. Es una persona muy agradable para trabajar y desestructurado totalmente con el tango. Y entonces me empezó a gustar para escuchar cosas de tango, más tango clásico, más tango cuarentón, Claro. ponele, de los 40. Está bien, ¿sí?
Ahora hay mucha movida de juntarse con gente que colecciona vinilos. ¿Cómo Sí. es eso? De hecho, Se ahora juntan, este se domingo, intercambian, se ponen vinilos. Sí, sí. ¿Cómo sería? Mira, hay varias páginas por internet Sí. en donde nos aglutinamos como para Ah, sí. exhibir o intercambiar o comprar o vender material. Ah, ok. Varias. Sí. Por ejemplo, bueno, no, ningún ejemplo, no quiero decir ninguna porque me voy a olvidar y voy a quedar mal con alguien, entonces sin ejemplos, pero hay muchas por Facebook, ¿no? Sí. Muchos grupos, inclusive también por Instagram, pero más que nada es individual. Hay muchas disquerías virtuales que exhiben por Facebook en estos grupos Ujú. y entonces surgieron hace un par de años o 2, 3 años más o menos la movida de ferias Ah, ok. para juntarnos, comprar, vender, intercambiar. Hace unos 4 meses se me dio la oportunidad a mí de organizar algunas ferias y estoy en eso. Así que me preguntaste bien, gracias, porque paso a comentarles que este domingo en Exacto. San Telmo, en un lugar que se llama Margal, en Defensa, Entre entrada libre y gratuita. Es en Defensa 1156 en Cava. exacto. Bueno, es un pub cervecero donde va a haber cerca de 20 puestos de venta Ah. de... Bien. Es grosa, ¿eh? Está Sí, buena, sí, está sí. muy buena. Sí, 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 yo tenía pensado, de hecho yo estaba pensando en ir, ahora tengo un compromiso familiar que voy a ver qué hago con el tema, pero la idea El era- horario es de por ahí. 12. Desde las 12 del mediodía hasta las 20. Ok, perfecto. Está bueno. Sí, está Me- bueno me para ir a sabe- Generalmente, sí, generalmente más al mediodía es más tranqui, por el horario del almuerzo, Claro, ¿no? claro. Y después se empieza la pone... tardecita, una cosa así. Y San Y Telmo más explota. San Telmo, claro. Explota. Y Claro, si ahí te está toca un lindo día... En el más medio de la todavía. peatonal, si es un lindo día, porque ahora ahí es Puede ser peatonal, en la un- calle Defensa. Un recorrido más, o sea, como Claro. parte del circuito. Vas caminando por Defensa, visitas anticuarios o lo que sea, o algún arte callejero, y de repente te encontrás con este lugar que se llama Margal y que tiene un cartel que dice Feria de Vinilos, y te asomas y va a haber, ni bien entras, un DJ, pero... No, chiquipún, 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 con No, vinilos, no, recibiendo, sino- claro, como era antes. Música, alguien que te recibe con 2 bandejas, que hay gente Pasando que música. pero hay gente que no conoce. Claro. O sea, yo lo cuento como, digo, asombrado, pero hay gente que nunca vio un disco girando en una Claro, bandeja, claro, ¿no? claro, entiendo lo que decís. Yo tenía Los 5 DJs años de y ahora, ya- claro. Sí. Claro. Los DJs de ahora se manejan distintos. Es decir, arman todas las bases y las reproducen después. Y van agregando en vivo algunas cositas. Pero antes se mezclaban 2 discos con las manos, ¿te acordás? Exacto. En donde uno hacía las mezclas, el DJ, el mix. Esto Sí, es sí, una- sí, es una grabación de un lado y otra grabación del lado. Habría que hacer que las 2 grabaciones se superpongan y lo que no se llama, nosotros zapateen, o sea, Claro, que entren en distinto tempo, ¿no? claro. Que conjuguen. Que parece claro. como si la música siguiera ininterrumpidamente y nunca Claro. no se sabe qué disco está sonando en ese momento. Claro, claro, Un que buen se DJ hace entremezcle y eso. continúe. Pero a claro. veces es simplemente, no solamente con mezclas, sino a veces pegado, o sea, que termine y en un punto empiece el otro y... Sí, frenarlo, balanzarlo. Y que la continuidad de la música no esté interrumpida porque... Sí, en pero un aparte, momento- a ver, ahora no- es agradable. La gente que Sí, pasa por claro. San Telmo escucha eso y le gusta porque... Nada, es algo lindo para ver y escuchar. Más allá de las apreciaciones de Papo en su momento, el DJ tenía que tener mucha capacidad y conocimiento de música para mezclar, para tener discos, para tener amplitud, ¿no? Sí, lo de Papo fue porque algunos DJ dicen que tocan música. Claro. En mi época pasábamos música, Claro. no tocábamos No música. componía la música. Entonces él, digamos, se enojó porque Claro. ¿cuál es la virtud de una persona que se dice tocar música a pasar? Pero bueno,
sí, tiene una virtud, porque una cosa es ser un DJ y otra cosa es ser un buen DJ. La virtud es ser un buen DJ, que no tiene comparación con ser un músico, son dos cosas distintas. Dos cosas, coincido, Sí. coincido a pleno. Una cosa es el conocimiento sobre la música para poder aplicarlo en una reproducción Oído. continua. Si no tenés oído te va... Bueno, Otra cosa es componer, hacer bueno, música. en la era digital se necesita menos oído que en la época Claro. analógica del disco, porque simplemente visualmente estás viendo en un display numeritos que te dicen a cuántos golpes vas y esto a cuántos golpes vas, Claro, y entonces- haces que coincidan los dos numeritos y solamente apretás un botoncito y ya automáticamente de estar escuchando uno pasa al otro y jamás notaste nada y lo hizo todo la máquina. El disco de vinilo y todo esto es muchísimo más artesanal. Mucho. Vale la pena la aclaración que Claudio, aparte de coleccionista de discos de vinilo o discos, fue operador técnico de radio por muchos años. Entonces, sabe lo que es ver una pantallita o un medidor o lo de los tempos o lo que es usar una máquina, en fin, que con el tiempo se fue digitalizando también. Es decir, antes serían consolas analógicas, ahora ya son consolas digitales. Me imagino que habrás utilizado. Por ende, sabes muy bien lo que estás diciendo. Estás marcando una diferencia importante. Sí, fueron muchos años, son muchos años. Yo, si bien ahora no estoy trabajando de operador técnico, digamos, un médico por ahí no trabaja de médico, pero es médico. Claro. Sí. Lo mismo, yo soy operador, ¿no? En este momento no estoy trabajando, pero trabajé hasta hace un año atrás. Me recibí en el 90 y en el 91, enero del 91, ya estaba trabajando en una emisora hasta hace un año. En este interín trabajé en muchas de las radios grandes de AM, FM, del ¿Cuál te circuito, así gustó? ¿En qué radio te gustó trabajar más? Nombraron, no hay problema. Si es que hay alguna en especial, porque una cosa es que te paguen bien y encontrar un lugar en donde por lo menos cumpliendo estás tranquilo, y otra cosa es radios en donde te haya gustado estar operando que rock and pop. en Rock and Pop. Pero yo crecí escuchando rock and pop. Claro. Entonces, cuando uno trabaja, hay otra cosa, ¿no? En ese sentido, me gustaba pasar yo la música que yo mismo escuchaba por radio o Claro. estar trabajando al lado con gente y charlando fuera de aire con gente a la cual yo escuchaba por radio. Eso Claro. está bastante bueno. Claro. Inclusive, yo trabajé mucho tiempo con... Bueno, mucho no, bueno, algunos años. Con Juan Di Natale, a quien no conocía de nada, es una persona que conoce muchísimo de música. Sí, sabe ¿no? muchísimo, sí, sí. Bueno, conoce o sabe. Bobby es distinto. Flores. Bueno, Bobby Flores ni hablar. Bobby Flores, estamos hablando de un tipo que hace 10 años tendría alrededor de 5.000, 7.000 discos. Hoy no sé cuántos tendrá. Cuando Sí, unos ya cuantos. ¿operabas con discos o operabas Sí, con... empecé. ya era con Sí, discos? sí. En el año 90 el CD empezó en el 90 y... Por ahí, 90. En teoría Google te dice que acá llegó en el 88, 89. Yo no vi uno hasta el 90, 91. Sí. Particularmente. Pero se exhibían en disquerías, pero en las radios no los pasaban. Claro. No, olvidate. En radio 90 y pico. 92, 93. Sí, me diría acuerdo. yo. Ah, qué difícil operar de repente con Ahí disco tenía los rack. y Antes se cassette. tenían los rack, La publicidad era todo en Mini cassette, disco. cassette En en cassette. punta. Claro. Y se retrocedía, digamos, la Claro, cinta y donde claro. tocaba y llegaba a tope, ahí era el cassette Había donde que laburar, cada la puta publicidad, madre. que cada cassette duraba lo que dura la publicidad, 10 segundos, 15 segundos, Mirá. 30 segundos, se terminaba esa, se sacaba el cassette y uno ya tenía una lista armada de cassette parados uno al lado del otro, entonces sacaba ese, ponía el otro, play, lo retrocedía, lo volvía a locura, bajar, qué ponía el locura. otro. Así Qué se trabajaba. difícil, qué difícil. Pero perdóname, también tenías los rack, que yo le digo rack, pero eran unos cassettes, unos cartuchos así cuadrados, que los ponías y se reproducía también. Como un mini disc, los chiquititos también, que eran como ¿En disquetes. cinta o disquete? Disquete. Los minidisc, esos. Claro, bueno, pero ahí ya grababan, se utilizaba para grabar la tanda, por ejemplo, toda junta. Entonces, Claro, entonces la mandaba. toda la tanda era apretabas play y salía toda la tanda. Y esos eran como un CD que
Sí, pero raro. chiquitito, ¿no? Es raro, sí, que sí. se podían grabar. No sé si los chicos, claro, capaz que hoy en día no se acuerdan, pero un disquete. ¿Vos te acordás del disquete? El disquete era cuadrado así. De los que yo hablo eran los mini, que también existían, los más chiquititos. Sí. ¿Está? Pero tenían poca capacidad Lo de que pasa que almacenamiento. estamos hablando en 20 años. Cambió, evolucionó tanto todo, la tecnología. O sea, estamos hablando por ejemplo, de un minidisc, y entonces sabes si es un disquete de computadora, un minidisc, Claro. un compact disc. Claro. Es todo distinto, ¿eh? Sí. Claro. Sí. Claro. Por Son ejemplo, todos los artículos discos de distintos. computadora, los primeros medían 5 pulgadas, 5 pulgadas y media. Grande. Después midieron 3 pulgadas y media. No, los primeros 7 pulgadas creo que E era. insisto, Claudio, había, no sé si vos te acordás también, en los racks de las radios, porque tenías como los estudios de grabación, digamos, rack, un aparato acá, otro, yo no sé, nunca entendí para qué eran tantos aparatos que obviamente sí confluían en la transmisión de la emisora, en una nivelación, etcétera. Pero había un cartucho que era más o menos así negro, que vos lo colocabas, ¡tac! Sí. Nunca sé cómo se llama ese. Los cartridge o magazine, decían. Eran como los magazine de Claro, radio. claro. Lo que pasa es, acá en Argentina se usó muy poco. Claro. Poco y nada. Eran que tenían los casilleros así, ¿te acuerdas? Sí, que se enchufaban. Afuera sí le dicen cartridge. Sí, Es una cinta sin fin. Cinta. Eran cinta, correcto. Es un cartucho que adentro tenía una cinta y el Cartucho. sistema era sin fin. Lo ponías y solo se ubicaba en el principio para reproducir, ponías play, terminaba cuando rebobinaba. Es como que tenía, detectaba en dónde estaba el principio y el final. Claro. Digamos, era un poco más elaborado que lo que Sí, el cassette. El cassette en punta es un invento argentino, ¿no? De poner y todo era, el pin. sí, y era Justo para que algo salga. fabricado fat en casa, por así Claro, decirlo. sí, sí. Uno no iba a una Una disquería a lapicerita, un comprar lápiz. un cassette en punta. Claro. En la misma radio había alguien o en la casa, qué sé yo, Cortaba, pegaba. o a veces había gente que echa negocio. En su casa fabricaba, le cortaba lo que se llama la cinta en blanco, que no se Claro. graba, que se llama cinta líder, Claro. y se la sacaba para que ni bien se Apenas pongas play, rebobinaba. salga. Exacto, bueno. Ustedes se acuerdan que los que usaban, perdóname Claudio, ¿no? Pero los que usábamos cassette, vos ponías play, cuando estaba todo rebobinado el cassette, ponías play y había unos segunditos de nada. Sí. Que es esa parte blanca que está diciendo Claudio de cassette. Entonces eso se cortaba, Si era Se muy pegaba ansioso, con esmalte. lo pegaba. era esmalte, yo usaba esmalte. Sí, O sea, sí. para pegar, no para pintarme en aquel entonces, ¿no? Hoy a la noche hago distintas cosas, pero Y con esta lapicera lo, lo rebobinabas. rebobinabas Bueno, lógico. o También estaban adelantabas. las máquinas que lo hacían también, ¿no? Pero digamos, si vos querías estar haciendo algo... La Te Vic. cuento por qué de la Vic. Porque cuando salían los cassettes, salieron los reproductores portátiles de cassette que eran los Walkmans. Claro. ¿El Walkman con qué andaba? Con pilas. pilas. Con pila. ¿Y qué pasa cuando la usas mucho la pila? Se gasta. Se gasta. Entonces, ¿cómo hacíamos para ahorrar pila? Pila. Vic, y lo rebobinamos a mano, y para ahorrar pila, porque no. Uy, duraba como... Sí, no, te comía todo, tenés razón, te comía todo el rebobinado o el adelantado. Y aparte, cuando el Walkman, el Walkman era que estaba quedando sin pila, decía... La pila, la con. ¿No? Sí, sí, ¿Te acordás? Si me habrá pasado, salía con el Walkman. Bueno, Clau, repitamos, ¿qué tenemos para este domingo 14? Este domingo 14 en Margal de San Telmo, en Defensa, 1160, digo 56. bien. 1150, bueno, sí, al lado. 1156, la Feria de Vinilos de San Telmo. De 12 a 20 horas. No tiene que pagar absolutamente nada para recorrer. Son 2 pisos de feria. Mirá qué bien. La mayoría está arriba. Abajo va a haber un DJ para escuchar música. Y va a poder recorrer todo, elegir los discos que hace 1000 años que está buscando y no los puede encontrar, por ejemplo, que le gustaría encontrar. Si quiere, puede llevarse sus discos y algún puestero los va a comprar si quiere, ¿no? Claro, si por le supuesto. convence la música. O mismo llevar plata y comprar lo que quiera.
yo diría que lleve plata y compre lo que quiera. Para eso también. No, es inclusive, sí, inclusive, no, Margal es un pub cervecero muy, muy, muy lindo y comer, tomar algo, la va a pasar genial. Más allá de comprar, es un lindo paseo y es una linda zona San Telmo. Sí, Se por pone, supuesto que sí. como dicen ahora, No sé, yo no sé cómo dicen ahora, bueno, discúlpame. cuando el lugar está es top, bueno. Yo me acuerdo mucho, pero Él no sabe tampoco, no somos de esta generación, Sí, Claudio, no. somos de la tuya, más que de esta. bueno, la cuestión es que Pero la zona se pica, está se muy hot. pica Sí, ahí, sí, ahí sí. se va, Sí, se sí, empieza sí, a picar. se Se pica, pica en disco y se exacto. pica Sí, el coso. sí, no, solamente dijo. Y hay muchas, hay otras ferias que también la organiza distintas personas, pero esta es la mejor. Esta es la mejor sin duda. Bueno, por eso no hablamos de otras y hablamos de esta. Claudio, muchísimas gracias por el tiempo. Hace casi 40 minutos que estamos hablando. Así que La miércoles. gracias por el tiempo. Bueno, vos fuiste operador, ¿no? Empezamos, ¿qué? 10 más o menos, como mucho. Bueno, 30 y pico. Sí, sí. Gracias por haber venido. Un gustazo. No, Las gracias puertas por invitarme. quedan abiertas Sí, para lo sí. que necesites. Me Ojalá- tuvo que convencer y me mandaba mensajes y me decía, por favor, por algo favor. me dijeron, algo me dijeron. Por favor. Pero estás acá, accediste. Sí, sí. Yo siempre estuve del otro lado, de este lado. Los es discos como que le... los discos que le regales a ella también los traeré acá. Bueno. Está bien, está bien. No. Yo creo que voy a ir el domingo. Voy a tratar de ir, honestamente. No te voy a dar la palabra, pero voy a tratar de ir. Serás bien recibido. Gracias, Claudio Esterín. por Va a haber haber estado acá. sorteo. No, gracias a vos. Va a haber sorteo de algunos discos también, ¿eh? O sea que. bueno, joder. bien, bien. Bien. Si vas con el bolsillo flojo, También también tenés podés la ir. posibilidad de- exacto. de tener No hace ahí. falta comprar. Coleccionista de vinilos, Claudio Esterín estuvo con nosotros.